En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, buenos días. Hoy es martes y es el primer día de este mes de marzo con muchas informaciones, pero nos queremos enfocar en tres elementos, tres temas del día. Uno tiene que ver con la intervención anoche del expresidente Leonel Fernández, que parece que se le olvidan algunas cosas respecto a lo que fue, o como si él nunca en su vida había estado al frente del gobierno. 3 periodos consecutivos de triste recordación. Que vamos a referirnos. Vamos a referirnos al caso de la vacuna, que parece que van a cerrar los centros de vacunación por falta, ausencia de gente que acudan a inocularse. Y por supuesto el tema de Jan Alain. Insólito la propuesta de Jan Alain. Y vamos a comenzar con el tema de las vacunas, señores. Sí, el tema de las vacunas, en lo que parece que evidentemente ha faltado una estrategia, yo digo, inteligente para hacer que la gente vaya a vacunarse. Y hoy no sabemos lo que va a pasar con ese proceso de vacunación que se puso en marcha con mucho entusiasmo, indiscutiblemente con buenas intenciones y con parte de la responsabilidad que tiene el gobierno de garantizar, por supuesto, en estos tiempos de pandemia, bueno, pues la salud pública, ¿no? La estabilidad sanitaria de un tema que se produjo a escala sanitaria. Parece que el ministro de Salud la tiene bastante compleja ahora y hoy lo que se anuncia es lo que aparenta ser un cierre de todos los centros de vacunación, que implica un personal, movilizar gente, en fin, una situación bastante compleja y muy complicada, sobre todo porque nosotros sabemos perfectamente que todavía el proceso no ha pasado y que nosotros estamos reportando cada día personas con temas, con infecciones, ¿no? Con COVID, reportándose COVID-19. Tú ves entonces centros, por ejemplo, con lo que centros masivos, como los que se han habilitado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como lo que ha pasado en el Centro Olímpico, como los que se han instalado en algunas plazas comerciales. La gente no está acudiendo. Me parece que fue un gran error, lo hemos dicho, lo vamos a repetir, del gobierno, cuando evidentemente que fue un error del gobierno cuando anunció la flexibilización de las medidas, también flexibilizar en torno a la presentación de las tarjetas de vacunación. Había una fecha tope y creemos que será una medida inteligente para que la gente acudiera a vacunarse, porque a pesar de que aquí se dice que sigue en baja la cantidad de personas reportadas, no estamos fuera de COVID. Entonces, ese era un mecanismo importante para que la gente acudiera entonces a los centros de vacunación. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que mucho más allá de cerrar los centros de vacunación ante una situación como la que se ha evidenciado con esas muestras de las que hemos estado hablando, de esos centros de vacunación, tal vez sea conveniente entonces que se ideen nuevos procedimientos, en este caso, para que los interesados en inocularse con esos preparados pues acudan a vacunarse. Aquí estamos hablando de que nosotros no alcanzamos, yo creo que estamos cerca del ¿cuánto? 50% de la población vacunada con la primera dosis. Somos vulnerables todavía y yo no sé qué van a hacer las autoridades, qué va a hacer el Gabinete de Salud, pero yo creo que hay que diseñar una estrategia importante, inteligente. Sabemos que se han hecho grandes esfuerzos, igual lo reconocemos, todos lo reconocemos, pero en este caso yo creo que el cierre simplemente de lo que está ocurriendo con los centros de vacunación no puede ser de ninguna manera la solución. El otro caso, señores, es el del discurso del expresidente Leonel Fernández en el día de ayer. Yo revisaba en estos días, haciendo una organización de documentos, documentos y expedientes de corrupción que uno ha trabajado a través de los medios de comunicación, organizando libros y demás, y me encontraba con el libro de Ayuso, sí, del poeta Ayuso, en el Pagar para no matar, que hizo una recopilación de lo que habían sido los casos de corrupción que durante el gobierno de Leonel Fernández
el caso de Leonel Fernández, bueno, pues ahí se exponían, y los que no lo conocen, el propio Leonel Fernández debería de darle una revisión al libro del poeta Ayuso. Ahí los casos van desde el PEME, e incluso cita un propio, en ese libro se cita incluso un trabajo que había publicado yo en el 2000 en la revista Hora respecto al caso de la tabacalera, de lo que yo le he hablado mucho, que involucró una suma de 80 millones en esos apresuramientos. Pero recordamos también que en el gobierno de Leonel Fernández, cuando inició el DEPRECO, ¿verdad?, que es hoy el PETCA, justo Pedro Castellano era era claro, con unas políticas, igual que ahora, de hablar de corrupción, de persecución de la corrupción, que al final de cuentas todos nos dimos cuenta que simplemente no era así. El primero que se dio cuenta en ese momento fue precisamente justo Pedro Castellano, que fue el que estuvo al frente del PETCA en la primera gestión de Leonel Fernández, y que al año terminó de manera muy responsable renunciando porque estaba muy contaminado y porque en verdad lo que se pretendía no era tal. Rápidamente cambió de opinión el presidente Leonel Fernández, y en ese cambio de opinión nosotros nos encontramos con lo que estaba ocurriendo con todo ese grupo de gente pobre de los barrios, a los que le llevaban boronas, a los que se les pagaban por su pobreza, que ahora no la ve el presidente y que ahora hace críticas, ¿no?, a la que está en su derecho. Lo único que estamos reivindicando también un poco refrescar a la memoria y refrescársela al propio presidente de la República, porque parece que nunca ha estado al frente de la administración pública. Entonces, el caso PEME, del que solamente quedó claro que Luis Inchaustegui no era Luis Inchaustegui, sino Luis Inchausti, todo quedó a oscuras. Esos casos, aunque fueron a la justicia, igual no era una justicia que estaba diseñada para que aquí se combatiera la corrupción, y quedó en el limbo. Y después de ahí, bueno, pero ¿por cuántos temas nosotros nos pasamos? Pasamos por el tema de los tucanos, que no fue tampoco una denuncia que se hizo en el país. Tuvo que venir, por las razones que sea, las denuncias desde el exterior para que nos diéramos cuenta de la millonada que se pagó en comisión, y fue un caso que también quedó en el limbo. Pero qué decir entonces de los 130 millones de dólares de la Sunland, que tampoco nunca se supo y que en la justicia quedó ahí simplemente archivado, o algunos angelitos que fueron funcionarios del expresidente Fernández también, que simplemente quedaron como que nada pasó, y hoy incluso se dan el lujo de ocupar curules en el Congreso de la República. Y claro, me refiero al senador Félix Bautista, que es de la misma corte, ¿no?, de el cachazú de Leonel Fernández, que parece que piensa que nosotros todos estamos haciendo un ejercicio de olvido, o que él está haciendo un ejercicio de olvido de lo que no nos damos cuenta. Entonces, desde el caso Tucano, desde el caso Sunland, desde el caso PEME, desde los casos, señores, aquí en el que nosotros quedamos con el tema del déficit, porque Leonel Fernández salió con un tema de un déficit terrible fiscal, un déficit que llevó a la población ahí al Parque Independencia. Y yo no sé si ustedes olvidarán esas consignas con las que se refería a la población al expresidente Leonel Fernández. Violador de la ley, que no le tocaba, como por ejemplo la ley del 4%, que hubo entonces que salir la gente a la calle. Pero ¿qué pasó con todo el proceso de privatización de las empresas? ¿Cuáles fueron los problemas solucionados por el expresidente Leonel Fernández? El tema del metro y el tema de su Nueva York chiquito, que vino también en corrupción, y por lo menos en denuncias de corrupción, que con una justicia blindada como estaba en ese momento, hecha precisamente como traje a la medida de los funcionarios de entonces, pues todos andan por ahí creyéndose que por lo menos esa condena moral, que también cae sobre los hombros del propio expresidente, bueno, pues a nosotros se nos ha olvidado. Como pretende que se nos olvide las denuncias que se han hecho, por ejemplo, el Procurador General de la República, de Danilo Medina. Y hoy Yanalán, en una nueva estrategia extraña, yo no entiendo cuál es y qué es lo que se pretende con esto, está pidiendo, señores, que medio Ministerio Público sea sacado del caso Yanalán, así como pidió que sea sacado de los medios todo lo que tenía que ver con el caso Medusa, que tocaba al ex Procurador General de la República. La verdad es que es insólito, ¿no? Y por supuesto hay que partir de la premisa del derecho que tiene el ex procurador a procurar
defenderse a como de lugar, pero aquí parece una táctica dilatoria o parece como que el asunto no es por unas imputaciones que ciertamente hasta se prueben en contrario. Bueno, pues se presume que Jan Alain es inocente, pero vaya, yo pienso que debería de más bien concentrarse, y sus asesores también abogados, concentrarse y orientar en esa dirección, en demostrar que las imputaciones que se están haciendo al señor Jan Alain Rodríguez, bueno, pues no son ciertas. El asunto es que uno de los elementos que escriben en este caso es de que esos son procuradores fiscales anticorrupción que están investigando el proceso, y que muchos de ellos habían trabajado bajo las órdenes de Jan Alain cuando él era Procurador General de la República. ¿Qué es lo que se les está olvidando? Que ya no lo es, y que ya no detenta ese poder que, por ejemplo, le sobró para imponer de manera extraña y muy cuestionable los procuradores fiscales, que muchos de ellos hoy están todavía ahí en el tren de la justicia. O sea que la verdad es que pedir que 29 fiscales del caso, incluido Jenny Berenice, incluido Wilson Camacho, Mirna Ortiz, Juan Medina, es como pretender entonces que todo el Ministerio Público, que el Ministerio Público sea desmantelado y que sea entonces un Ministerio Público que conozca este caso al gusto del ex Procurador General de la República. Señores, vamos a concentrarse en demostrar que las imputaciones que están ahí y que pesan sobre el ex Procurador, sobre el señor Jan Alain Rodríguez, vamos a concentrarnos en que no son ciertas, en un juicio que evidentemente parece que no tiene vuelta atrás, que sería el juicio de fondo, donde le tocaría entonces demostrar su inocencia. Señores, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a agradecer como siempre, por supuesto, el seguimiento que nos dan, agradecer a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, lo propio a Sartina Simar y sobre todo a ustedes que nos apoyan, nos siguen cada día en esta jornada de comunicación. Vamos a pedirle que si les ha gustado le den like, que compartan, que opinen y que se suscriban los que no lo han hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.